Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Estamos desarrollando en forma expositiva este capítulo magnífico, maravilloso de la fe. Estuvimos hablando anteriormente, el domingo anterior no porque estuvimos de aniversario, pero estuvimos viendo el último estudio, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, nos dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si no tengo fe, ¿cómo puedo creer en Dios? Dice, por eso justamente dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, obviamente. Por la fe, yo sé que Dios existe, creo en Él, me acerco a Él. Y en segundo lugar, que es remunerador o galardonador de los que le buscan. No solamente que creo en un Dios que existe, sino en un Dios que puede proveerme, que puede darme las cosas que yo puedo necesitar en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. En cualquiera de las tres áreas, somos personas tripartitas, Dios nos va a proveer, nos va a dar lo que necesitamos. Hoy vamos a estar hablando, en el versículo 7, vamos a estar tratando hoy una fe que te prepara para la salvación. Una fe que te prepara para la salvación. Dice el versículo Hebreos 11:7, dice la palabra de Dios, por la fe, siendo advertidos por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿De quién vamos a estar hablando hoy? De hombre muy famoso en la historia fue Noé. ¿No es cierto, Mariano? Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. Cantábamos en la escuelita con los chicos. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. ¿Y por qué es famoso Noé? Porque su vida, su historia, su mensaje, su ejemplo está registrado en la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces, en este personaje que es Noé, Noé significa reposo, su nombre, Noé significa reposo o descanso. Diría la Priscila, qué bien me vendría un Noé, ¿no? Un reposo, un descanso. Pero no está hablando de justamente su nombre, tiene que ver con el contexto donde él estaba viviendo, en un mundo de pecado, en un mundo de convulsión, en un mundo de pecado, de convulsión, de rebelión, de satanismo, un montón de cosas. Él va a ser ese personaje, Noé, que va a dar reposo y descanso en su tiempo. Vamos a ver la primera parte del versículo 7, dice Hebreos 11:7, los que tienen anteojos me pueden seguir también. Dice la primera parte, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Lo primero que vamos a ver en cuanto a este personaje que nos va a mostrar el ejemplo de la fe en su tiempo, la plena confianza ante la advertencia de Dios.
Vamos a ver el primer punto, la plena confianza ante la advertencia de Dios. Porque lo dice allí, siendo advertido, dice esa palabra. Esa palabra advertido, ¿qué significa advertido en el original? La palabra advertido significa avisar por medio de la revelación divina. Entonces, cuando Dios le advierte a Noé lo que iba a pasar en el mundo, él recibe una advertencia. ¿Y qué significa bíblicamente? Le avisó por revelación divina lo que Dios iba a hacer. La gente, hace poco estaba hablando con un hombre acá en Capilla de cómo está el mundo actual. Y él me dice en un momento, sí, dice, está todo mal en un sentido, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, dice, yo creo, dice, es como que se viene el fin del mundo, me dice. No es una persona que se caracteriza por la religión, pero tiene en la mente un concepto de el fin del mundo. Y justamente cuando dice la palabra por la fe siendo advertido por Dios. Lo primero que vemos es que Dios le va a avisar por medio de la revelación divina lo que él iba a hacer. Ahora, si va a venir el fin del mundo, y va a venir, porque la Biblia lo describe y está profetizado que esto va hacia un final, porque no da para más. Como vemos que el mundo se va degradando moralmente y muchas veces una apatía espiritual, una incredulidad generalizada, y justamente es porque vamos hacia el tiempo final. La Biblia lo dice, la Biblia lo habla. Ahora, ¿qué significa que Dios le advirtió a Noé? Para eso tenemos que ir, vamos a dejar después ahí si quieren, márquenlo, y vamos a Génesis. Vamos a ver el tiempo donde le tocó vivir a Noé. Vamos a ver Génesis, capítulo 6. Vamos a ver cómo fue la civilización, la humanidad, en los tiempos que le tocó vivir a Noé. Y cómo Dios va a tomar una determinación. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 1, dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Me gusta cómo traduce la América, ¿no? Y fíjense que este acto, que para nosotros no significa mucho, lleva a Dios a tomar una determinación como creador, versículo 3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán pues sus días 120 años. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a determinar la destrucción del mundo y de la humanidad? Miren que Dios es un Dios, porque uno lo conoce por la palabra, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, pero también es un Dios justo y que tiene sus tiempos para actuar, ¿no?
¿Y qué fue lo tan grave que presenta el versículo 1 y 2? Que después de este acto determina Dios y decide la destrucción del mundo. Y acá lo que puedo entender en la palabra es que va a haber un hecho, dice la palabra de Dios en el versículo 1, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que les gustaban. ¿Qué significa esto de las hijas de los hombres? Está hablando de mujeres que son descendientes obviamente de seres humanos. Pero cuando habla en el versículo 2 de los hijos de Dios, ¿a qué se refiere? Podemos estudiar y entender que los hijos de Dios, que está refiriendo así aquí en el versículo 2, está hablando de ángeles. Los ángeles muchas veces son descritos como hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá hay cruzar un límite en cuanto a género. ¿Qué quiere decir? Se va a mezclar la raza humana con la creación angélica de los caídos. ¿Se entiende? Es tremendo. Cuando uno llega a ese punto de relación y perversidad, Dios tiene un límite, obviamente Él está siempre en control soberanamente, y esa mezcla y ese cruzar el límite de género es lo peor ya que tanto los ángeles como los humanos pueden llegar a cruzar. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es tan grave que dice en el versículo 3, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Ahora, dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios, o sea que estos, pongámoslo así entre paréntesis, son ángeles que pueden materializarse en forma de varón, se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Como consecuencia de cruzar los límites de género y esta relación, versículo 5, dice, en el versículo 5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Cuando dice en las 60 se arrepintió, está hablando la palabra exactamente como la traduce la Biblia de las Américas, dice justamente, le pesó, esa es la palabra, le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Fíjense cuán malvado, cuán perverso cayó la raza humana, que Dios dijo, bueno, hasta acá van a ir y de acá vendrá la destrucción. Pasaron el límite, pasaron la raya, colmaron con la última gota el vaso, que viene entonces la ira de Dios y la determinación, versículo 7. El Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Me pesa, me duele en el corazón haber hecho este hombre que está tan, digamos así, dominado completamente por el mal, pervertido en cuanto a un salirse del género,
Y entonces Dios dice, bueno, hasta acá llegará el hombre. Ahora, plena confianza ante la advertencia de Dios. Entonces vimos qué contexto de satanismo y de maldad que había en la época de Noé. Pero dice en el versículo 6-8, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay una persona que va a hallar esa gracia, favor no merecido, que se llama Noé, que este será el que nos dará reposo y descanso de toda esta perversa humanidad y ángeles también que pasaron de la raya, y va a venir el juicio. Siempre en la historia de la palabra y de la relación de Dios con el hombre hay un periodo de pecado, de descontrol, de llegar hasta un punto casi inilimitado, y después viene el juicio de Dios. Siempre ha sido así y siempre será así. No es que el hombre hace lo que quiere cuando quiere y puede pasar todos los semáforos en rojo y acelerar sin tener consecuencias. Eso no es verdad. Dios es soberano y Dios tiene control. Obviamente que el hombre, por su propia decisión, bajo el pecado de su corazón, toma esta decisión. No tiene nada que ver con lo que Dios quisiera que el hombre haga. Dios creó al hombre con voluntad propia y el hombre usa esa voluntad para rebelarse, para pecar, para desafiar al Creador y para creer que puede hacer lo que quiere sin ningún tipo de consecuencia. ¿Qué te parece? No es así. Hay alguien que va a hallar gracia. Y qué bárbaro, ¿no? Porque no es por la perfección del instrumento que Dios va a escoger, que es Noé. Siempre está la gracia de Dios en todos los instrumentos que Dios escoge. No hay perfección, no hay impecabilidad en los hombres y mujeres que Dios utiliza como instrumento, sino que la gracia, el favor de Dios está sobre esa persona elegida. Hasta ahí se entendió. Tremendo lo que era el mundo. Dice que el designio del corazón de ellos era solamente el mal. Imagínate. Todo era terrible. Todo era rebelión y todo era pecado. Ahora, vamos a ver entonces que después de que Dios observa el mundo que Él crea, al hombre que Él crea, y ver que ha pasado todo tipo de límites, va a venir el juicio. Entonces, ahora va a venir este hombre que va a entrar en el escenario llamado Noé, que va a hallar gracia y que Dios justamente le va a comunicar, le va a contar, le va a advertir lo que va a pasar. Entonces, la humanidad está en oscuridad, satanismo, le ha dado la espalda a Dios, todo es mal, todo va para atrás, pero Dios nos dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, o sea que su justificación venía por medio del sacrificio establecido por Dios y era salvo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Qué bueno, ¿no? Porque este hombre se había acercado a Dios de la manera del sacrificio del Cordero, era justificado por la fe, pero también él era un hombre que era temeroso de Dios y caminaba con Dios como su bisabuelo llamado Enoc, que ya estudiamos. ¿Se acuerdan? Venía de la línea ahí. Ahora, dice versículo 13, entonces
entonces Dios dijo a Noé, acá va a estar la advertencia, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. En los primeros versículos está la decisión soberana de Dios, pero acá en el versículo 13 está la comunicación al instrumento escogido por gracia llamado Noé, que le va a contar lo que va a hacer. Y acá va a ser la advertencia. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces Dios dijo a Noé, he aquí, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Acá está el comunicado de Dios. Aquí está la advertencia de parte de Dios al instrumento que a Él ha escogido por la gracia. Ahora, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede haber estado el mundo para que este hombre solamente pueda haber alcanzado ese favor? ¿No? Era como un cajón, la humanidad completamente podrido, y en medio del 99% del cajón podrido hay una manzanita ahí que se mantiene brillando por gracia. Y dice Dios, bueno, este hombre va a ser con el cual yo voy a tratar y al que le voy a advertir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces, plena convicción o confianza ante la advertencia de Dios, de lo que Él iba a hacer. Ahora, ¿cómo es que Dios iba a destruir a la humanidad? Vamos a volver a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Estamos desarrollando el versículo 7. Lo primero que podemos encontrar es la plena confianza ante la advertencia de Dios, porque dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios. Siendo advertido. Entonces, ¿qué es la advertencia? Le va a avisar por revelación divina que Él ha determinado destruir la humanidad. Ahora, ¿cómo la va a destruir? ¿Cómo la va a destruir? Y por eso dice el texto en el versículo 7, por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Quiere decir que Dios le va a revelar a Noé que Él va a destruir a la humanidad y al mundo por medio de un juicio, por medio del agua, por medio del agua, por medio de un diluvio universal. Y por eso es importante, ¿no? Por la fe siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y justamente, si Dios te dice que va a hacer algo y vos nunca lo viste, tenés que tener la fe suficiente para saber de que si Dios te lo dijo, lo va a cumplir. Ahora, podemos entender que no había todavía llovido sobre la faz de la tierra. Por eso cuando Dios le va a decir, voy a destruir por medio de la lluvia, de un diluvio universal, el planeta Tierra, la humanidad y todos los animales, todo lo que hay, menos por supuesto lo que va a escoger para llevar en el arca, Él cree, confía plenamente que lo que Dios le está diciendo, Dios lo va a cumplir con creces.
Entonces, siempre que Dios va a advertir sobre un juicio, son cosas que uno las puede aceptar por medio de la fe. Entonces, si yo te digo, voy a destruir el mundo por medio de agua, yo no he visto lluvia, no tengo un barco, no tengo nada, ¿cómo me salvo? Entonces Dios le dice, mirá, voy a destruir por medio de la lluvia, por medio de un diluvio universal, el planeta, por lo tanto, vos tenés que construir un arca, un barco, y vamos a ver, volvemos a Génesis 6. Siempre que Dios determina la destrucción y el juicio sobre el hombre y la humanidad, automáticamente podríamos decir, Dios da el camino de salvación. Antes de ejecutar el juicio, Dios provee el camino de salvación. ¿Se entiende? Está la justicia divina por medio de ejecutar el juicio, pero la misericordia, el amor y la oportunidad de salvación para no extinguir completamente y sepultar al hombre de la faz de la tierra. ¿Cuántos se salvarán? Dependerá del arrepentimiento, dependerá del corazón de cada una de las personas. Pero juntamente con el juicio, Dios provee la salvación. Ahora, es muy interesante porque vamos a leer nuevamente en Génesis 6, dice en el versículo 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Y le explica la razón, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Le advierte, le dice lo que va a hacer y la razón por lo cual lo va a hacer. Siempre que Dios ejecute un juicio, está basado en su justicia divina perfecta. No pensemos que podemos pecar sin consecuencias y que en algún momento ese pecado nos va a alcanzar. Que no nos va a alcanzar el pecado en algún momento. Por más que corramos rápido, el pecado no va a alcanzar. Está en la persona, por supuesto, si cree o no, pero eso no quita el hecho de que Dios va a actuar de la manera como Él lo ha determinado. Entonces en el versículo 13 Él dice, le cuenta a Noé cómo lo va a hacer. Le dice, vamos a leerlo de vuelta. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido, esta es la decisión de Dios, poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Acá habla del juicio. Pero acá habla de la salvación, versículo 14. Hazte un arca de madera de ciprés. Esta es la versión de las Américas. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Observaron el versículo 13 y 14? En el 13 viene la destrucción y en el 14 viene la salvación. Siempre Dios, antes de ejecutar el juicio, con el mismo juicio, antes de ser ejecutado, está siempre la salvación. Siempre está la salvación. Por eso Él le dice, hazte
un arca de madera de ciprés. Harás el arca de compartimiento, la calafatearás por dentro, por fuera, con brea. Porque Dios está dando el medio de salvación. Si viene un diluvio, ¿qué es lo único que te puede salvar? ¿Cómo podés sobrevivir mediante un diluvio universal o mundial? Esa arca, barco, rectangular, con medidas precisas, con materiales exactos. Vamos a ver rápidamente qué medidas tenía el arca para que tengamos una idea. Traduciendo acá lo que dice en el versículo 15, en cuanto al largo de la medida, el arca medía 155 metros de largo. Luquita, escucha esto. ¿Cuánto medía el arca que hizo Noé? 155 metros de largo. ¿Esto a qué equivale? Una cuadra hasta la esquina, hasta donde vive Rocío, de acá hasta allá, más media cuadra más, antes de llegar al chino. ¿Qué te parece? El barco, que va a ser de madera, Noé, tiene 155 metros de largo y el ancho es 26 metros de ancho por 16 metros de alto, que esto equivale en un departamento al 5.º piso. Acá tenemos 3 metros y medio. Mirá lo que es esto. Imagínate 16 para arriba. Tenía 3 plantas el arca. Era un barco hecho de madera, que esto lo que implicaba construirlo era poder ser salvo del juicio del diluvio universal. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Porque Dios dice, voy a destruir, pero inmediatamente le dice, hazte un arca con estas medidas, con estos materiales, con esta madera y calafateado con brea para que sea totalmente, el agua no pueda entrar. Así que tenía más de 100 años casi para poder construirlo y empezó a trabajar en ese arca de salvación. Siempre con el juicio está abierta la oportunidad de la salvación. La Biblia está hablando hoy acerca de que hay un Dios justo, un Dios que odia el pecado, un Dios que castiga el pecado, un Dios que creó un infierno eterno para que el pecador esté condenado allí. Pero juntamente con ese infierno que es real, hay una cruz que está levantada hace 2000 años, donde podemos contemplar al Hijo de Dios. Y que Él fue clavado en ese madero, entre el cielo y la tierra, para que podamos encontrar salvación. Hace 2000 años que Dios está levantando esa cruz, pidiendo al humano que se arrepienta de sus pecados y que vaya ante la cruz de Cristo y crea en el sacrificio que Él hizo en lugar nuestro, que ocupó nuestro lugar, que pagó nuestra deuda, que la ira de Dios fue sobre Él, y por esas heridas que causó el pecado hemos sido sanados, salvados, lavados, limpiados, perdonados. Que ese cordero fue sepultado, puesto en esa cruz, después en la tumba, y al tercer día, ¿qué pasó? Se levantó triunfante de la muerte. Entonces, el infierno está como una advertencia hacia el pecador que no se arrepienta. Pero mientras el infierno es real, en la justicia de Dios, en el amor de Dios, está la cruz.
extendida. ¿Cuánto tiempo? 2000 años. Dios está ofreciendo gratuitamente salvación por medio de la fe. Cuando Dios le reveló a Noé que iba a destruir la humanidad por medio de ese diluvio, establece exactamente, inmediatamente, la salvación para el juicio. ¿Y cómo te salvás del juicio del diluvio? Por medio del arca que él debía construir. Él con sus 3 hijos, sus 3 varones, Sem, Cam y Jafet, las nueras ahí ayudando, su esposa acompañando, y él se dedicó a poder construir esa arca de salvación. Ahora, todo esto es por medio de la fe. Ahora, si vos nunca viste la lluvia y nunca contemplaste un diluvio, justamente ahí está el hecho de que podía Noé creer claramente en cosas que no se veían. ¿Qué es la fe? Es la convicción lo que se espere, la convicción de lo que no, la certeza de lo que se espere, la convicción de lo que no. ¿Y qué es lo que no vio Noé nunca? La lluvia que cayera así como juicio sobre la tierra. Nunca había acontecido. Por eso dice cosas que no se veían. Por eso está en la lista de los hombres de fe. Por eso hacer un barco, mientras no sepas que eso puede llegar el agua y que pueda flotar y que pueda llevarte tiempo completo el trabajo de cada día, la construcción, eso es fe. Y esa es la fe que desarrolló Noé trabajando en esa arca que representa la salvación para su vida y la de su familia. ¿Se entiende? Es tremendo esto, ¿no? Porque yo estaba viendo, por ejemplo, nos dice Génesis 2:6, 2, 5 y 6. Dice el versículo 2:5 de Génesis: y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, estaba viendo, estudiando, cuando uno se pone a estudiar, lo que parece simple no lo es. Buenas noches, Rachel. Y hablaban si nunca había llovido antes o si llovió alguna vez. No, entonces estaba un poco la disyuntiva entre los teólogos. Pero lo más importante que yo estaba mirando, observando, es que cuando la palabra, por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra lluvia, está en Génesis 6:17, está relacionada directamente con el juicio que va a venir. 6:17 dice, cuando habla con Noé que haga el arca, ese arca de madera, dice versículo 17, he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. ¿Qué dice, Sandro, tu versión? El 6:17. ¿Leo todo? Sí, 6:17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Ahí está. Pensé que decía otra palabra, pero bueno, ahí se menciona
Entonces esa palabra, diluvio, ¿qué es un diluvio, Pri? Es una lluvia, ¿no? Copiosa, a balde, como decimos nosotros. Entonces la palabra lluvia, la palabra diluvio aparecen recién en el capítulo 6. La primera vez que se menciona 6 y 7. Vamos a ver en el 7.4. 7.4 le dice está hablando con Noé, dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces para mí no hay duda, para mí no hay duda de que esa advertencia de cosas que no se veían es porque nunca se había visto la lluvia caer sobre el mundo. Ahora, qué paradoja, porque vos tenés que hablar y predicar de que se viene el fin. ¿Y cómo será el fin del mundo? Se viene la lluvia. Y la gente decía, pero este está loco, este pobre Noé. Está haciendo ese barco ridículo, enorme, de 16 metros, 26, 155, se veía de lejos. Y él estaba trabajando cada día, clavando cada madera, poniendo en su lugar como un carpintero profesional, haciendo esa arca que daría salvación. Que daría salvación. Entonces, fíjense, ¿no? La paciencia de Dios. ¿Y cómo estaría el mundo en cuanto al pecado y la dureza del corazón humano? Que mientras Noé construía esa tremenda barco que podías verlo de lejos, la gente decía, pero ¿para qué quiere eso? ¿Para qué sirve eso? En medio de la tierra lo está construyendo, ¿no? Y sabiendo que eso un día iba a determinar la vida o la muerte. Estar dentro de esa arca determinaría la salvación de él y de su familia. Y yo creo porque lo que puedo observar, que tal vez el deseo y el corazón de Noé era que alguien pueda creer lo que se iba a venir, cosas que todavía no se habían visto, esa lluvia que vendría, ese diluvio que vendría, esa destrucción que se vendría por el pecado del corazón humano. Y él, con la misma vehemencia que pegaba, esto sí en mi imaginación, con un mazo de madera y acomodaba cada madera de ese barco, que era el arca, con esa misma vehemencia predicaba y advertía a la humanidad en su momento, en su tiempo, de que el juicio vendría. Qué paralelismo con hoy, ¿no? Porque la gente vive una vida que no le importa nada, que puede hacer lo que quiere, que no quiere que le pongan ningún límite, ningún obstáculo, quiere hacer su vida, quiere darle la espalda a Dios, quiere negar la existencia de Dios, quiere creer que es Dios, ¿no? Y pensar de que esto va a continuar así y que no va a pasar nada y que Dios no va a hacer nada. Esa es la mentalidad de la humanidad, en la mayoría estoy hablando. Por supuesto que hay creyentes en todo el mundo, pero es un porcentaje pequeño en comparación con los 8.000 millones de personas que habitan sobre la Tierra, ¿no? Sin creer en otras filosofías orientales, etc. Pero qué paralelismo que tenemos hoy con los días de Noé. Entonces, hoy hemos visto la plena confianza ante la advertencia de Dios. Cuando Dios lo llamó y le dijo, mirá, Noé, he decidido destruir toda vida humana. Todo el mundo será cubierto por un lluvia, diluvio universal. Pero le dice, hazte un arca de madera de ciprés, dice la América, ¿no?
calafateala con estas medidas: 155 de largo, 26 de ancho, 16 de alto. Preparala, porque eso determinará la vida o la muerte y la subsistencia de la raza humana a través de su familia y de sus hijos y de su nuera, ¿no? Ustedes pueden creer, porque la Biblia lo dice, que ya eso fue ejecutado, que el agua vino, que Dios destruyó la humanidad, que Dios cumplió su palabra y su promesa, pero que se salvó ese hombre con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, 8 nada más, y que nadie en su generación, ni uno, después de predicar más de 100 años, ni uno se arrepintió, ni uno dijo: puedo entrar. Si se hubiera arrepentido, hubiera pedido, le hubieran dado un lugar. Ni uno en 100 años de predicar que el juicio viene, que la destrucción viene. Entonces, este es el punto que hemos visto hoy: plena confianza ante la advertencia de Dios, con cosas que no se veían. La lluvia, dice, ¿qué está haciendo el loco? Un barco. ¿Para qué? En medio de la tierra, semejante, imponente, arca de estas medidas impresionantes, porque eso era lo que iba a darle salvación a Noé y a su familia. De la misma forma, el juicio está decretado sobre la humanidad. Pero mientras miramos a la izquierda, tenemos la cruz, tenemos a Cristo, tenemos la salvación. ¿Cuánto hace que Dios viene proclamando a través de sus siervos el mensaje para que las personas sean salvas? Hace 2000 años. Y alguno dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios me ama? ¿Dónde? Mirá la cruz y mirá el amor de Dios. Mirá la misericordia de Dios. Mirá la salvación, que es para todo. Para todo hombre, para toda mujer, para todo niño que entienda. Cristo es la salvación. Entonces está en nosotros creer antes que sea demasiado tarde, como pasó y lo vamos a seguir estudiando el domingo que viene en la historia que estamos viendo en la vida de Noé. Así que agradecemos a Dios, Raquel, por este tiempo. Si vos podés, terminamos con el estudio de la palabra.